Bien, comenzamos con este entrenamiento. ¿En qué consiste el entrenamiento de hoy? Hoy vas a aprender cómo se realiza una sesión de entrenamientos de fartleks. El fartlek significa cambios de ritmo, que a veces más rápido, a veces más lento. Bien, el tipo de fartlek que aprenderás aquí, eso se llama tipo de fartlek control, que consiste en realizar cierto tiempo, un inicio y un fin. En este caso haremos 2 minutos por 1 minuto, los cuales los 2 primeros minutos serán de trote y el segundo será de ritmo intenso. Aquí no hay un ritmo constante, sino que es variable. Puede ser desde 140 pulsaciones hasta 180, 190, depende de tu capacidad y tu edad. Lo que sí es que sí los tienes que hacer y jalarle intenso. Puedes empezar lento y seguirlo aumentando el ritmo. Bien, aquí vamos viendo un trote que estoy haciendo de 2 minutos. Aquí ya arranqué, te indico aquí que es el primer jalón. Ahí voy, ya aumenté mi ritmo. La idea de hacer este entrenamiento aquí en un circuito de 200 metros aproximadamente es para que tú puedas apreciar. Solamente es apreciación para que tú aprendas, pero tú los puedes hacer sobre terreno ida y vuelta y con pendientes altas que su servidor también las realiza, pero hoy para enseñarte a ti te lo muestro aquí en este circuito cerrado para que pueda apreciar la cámara. Bien, este entrenamiento se realiza a fines de la temporada general, de lo que es la preparación general. Si recuerdas en los primeros videos, la preparación general consiste en 3-4 meses, que empezó en agosto, septiembre, octubre. O sea que ya ahorita en esto empieza el entrenamiento de fartleks, lo cual se empieza a buscar los ritmos de precompetición, que son principalmente para eso. ¿Cuántos kilómetros deberá de realizar? Te indico con la mano que se terminó el minuto rápido. Así es una forma de guiarte cuando se corre en grupo. El que va liderando puede alzar la mano y bajarla cuando empieza o termina el fartlek. Como te decía, serán 5 kilómetros para principiantes, 8 kilómetros para intermedios y 12 para avanzados. ¿Cómo vamos a realizar estos 5, 8 y 12 kilómetros? Bien, ahí en esa distancia incluye el trote de calentamiento y el trote final. Los principiantes, un ejemplo sería 5 kilómetros, que trote de 1 kilómetro, que sería aproximadamente unos 10 minutos. Haría 3 kilómetros haciendo fartleks, que le daría 4 y 1 al final 5. Y así sucesivamente para los de 8 y 12. Claro que 8 y 12 trotarían un poquito más, ¿verdad? Bien, ese es el entrenamiento en general. Este entrenamiento te da mucha resistencia. Si has estado viendo los videos anteriores, que te recomiendo los veas, que te tomes tu tiempo, ya que ahí hay videos de muelleo de los pies, de fortalecimiento del core y todo, que aquí se ponen a prueba por el desnivel del terreno. Como vemos, aquí hago una pausa para hacer estiramiento. Recordemos que estamos saliendo de una sesión de entrenamiento donde hacemos mucha fuerza y distancia, ¿no? Y los músculos se engarrotan. En este es mi caso, puede ser el tuyo, pero en el tiempo que te toca el descanso puedes pararte a tomar agua, puedes pararte a estirar, a respirar, a lo que quieras, ¿no? Pero dentro del tiempo del descanso, que serían en este caso los 2 minutos. Aquí continuamos dando vueltas. Hay que seguir jalando. Ahí vemos, vengo jalando. Es para mostrarte, como ves. Vamos, 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 vamos. Bien. Es importante calentar bien para realizar estas sesiones de entrenamiento y tener cuidado. De preferencia realizarlos en la montaña, ya que es temporada, como decimos, de cross country. Aunque ya está saliendo. En México por lo general no se maneja el cross country. Últimamente se le empieza a dar más, a fomentar, a darle más importancia, pero en países como en Estados Unidos y en Europa pues son temporadas básicas, ¿no? Son de cajón, que se lleva un orden progresivo de las etapas, de los periodos, muy bien estructurado, y es por eso que tienen grandes atletas por todas partes del mundo. No olvidemos que hay que hidratarse. Aquí está nublado, pero hay calor. Hay que hidratarse.
si quieres mojarte la cabeza, la nuca, los brazos, es importante refrescarte. Una de las partes más importantes, te indico ahí, es la nuca, ya que ahí está todo el sistema nervioso, ¿no? Es el centro, de ahí sale todo, de ahí se reparte todo hacia el cuerpo. Por eso es una de las partes muy importantes a refrescarse en las carreras, y los corredores avanzados con mucho tiempo de experiencia lo saben. Pero si tú eres novato y estás comenzando, adelante, no te pares, no te detengas y prueba todas estas cosas. Son tips muy importantes que se adquieren a través de los años y de mucha experiencia. Ahí te indico como otro jalón, ¿verdad? Ahí vemos cómo se levanta hasta el polvo. Es un terreno muy desnivelado, está muy transitado este tramo. Hay mucho hoyo, pero precisamente para eso te sirven los entrenamientos de molleo de pies, ya que es como un resorte el cuerpo aquí, va hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Y aquellas personas que no están entrenadas con estos ejercicios de fuerza tienden a lastimarse muy fácil. Aunque yo estoy aquí sobre el mismo circuito, de cualquier forma no se alcanza a apreciar de la distancia, pero estamos susceptibles en cualquier momento. Aquí te muestro, voy respirando, haciendo ejercicios de respiración profunda, ya que son mis primeros entrenamientos. Muchos corredores y principiantes se preguntan que cómo respirar, cuál es la técnica, cuál es el modo. Si tu cuerpo te lo está pidiendo, respira. Hay que aprender a escuchar el cuerpo, hay que aprender a usar el sentido común. No nos olvidemos de las cosas básicas. Estamos tan materializados, tan invadidos de tanta información falsa, invadidos por las grandes empresas de mercadotecnia, de comida chatarra, que se nos ha olvidado lo básico. Se nos ha olvidado lo básico, que es escuchar el cuerpo. Escucha tu cuerpo, hazle caso a tu cuerpo. Si tu cuerpo te dice te duele, párate. No importa, otro día entrenas, otro día lo haces, no pasa nada. Bien, aquí te estoy despidiendo, te estoy agradeciendo por tu tiempo, por tu confianza. No te olvides de compartir para que llegue a más gente. Chao y nos vemos.